Le damos gracias a Dios por esta mañana, por permitirnos estar en su casa para adorarle y bendecir su nombre. Hoy, hermanos y hermanas, quiero decir que nosotros vamos a seguir los protocolos. Según el protocolo, está en usted decidir si quiere usar la mascarilla o no usarla. Yo recomiendo que en lugares donde estemos, que todos aquí estamos vacunados, que continuemos usándola por el bienestar de todos, ¿verdad? Así que, pero es decisión de usted. Dicho eso, hermano y hermana, quiero predicar, y voy a predicar varios domingos de este tema, y es los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Nosotros para el año 2020, 2019 mejor dicho, estuvimos dando estudios bíblicos del tiempo del fin. 19, algo del 20, pero hoy quiero, dado las señales de lo que estamos viendo, quiero que la iglesia esté consciente, esté preparada, y que entendamos los tiempos en que estamos viviendo. Por lo tanto, esta serie de predicaciones que comienza hoy se titulan Los tiempos del fin. Y quiero ubicarnos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, versículos del 7 en adelante. Todos los mensajes que voy a predicar en estos días van a estar ubicados en esta porción, y también, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses. Pero hoy nuestro mensaje va a estar ubicado en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo del 7 en adelante. También quiero decirle que esta porción que vamos a leer se encuentra parecida en Mateo capítulo 24, versículo 3, y también en el capítulo 28, y también lo vemos en Marcos capítulo 13, del 3 al 23. Quiere decir que esta porción que vamos a leer, pero yo he sentido de parte de Dios coger Lucas como texto de referencia, pero quiero que estemos claros de que esta porción de la palabra se encuentra también en Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 7. Y dice la palabra: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os améis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará, escuche bien, nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes
y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni el cabello de vuestra cabeza aparecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas. En la tierra angustia de gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecieron los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad. Ámanos, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú nos dirijas, nos guíes, nos hables de manera especial, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Habla al pueblo, a los que están aquí, a los que nos van a ver a través de las redes sociales. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, en este mensaje tenemos que entender cuál es el plan de Dios para este mundo. Hay un plan que ya está trabajándose y que mucha gente pensaría: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permite lo que estamos viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales? Pero yo quiero decirte que Dios está ejecutando su plan divino y que debemos de conocerlo como pueblo de Dios. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? En esta porción que leímos hay cosas que ya se han cumplido. Cuando Jesús le habla al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a su pueblo, a sus discípulos, tenemos que entender lo que le dice y no debemos de verlo como que primero sucede lo del versículo 8, del 9, el 10, sino que debemos de ver cómo se escribe todo esto en el lienzo de la historia. Cómo se ha ido ejecutando a través de los años, de los siglos. Fíjense, hermanos, que muchos de estos textos ya pasaron hace muchos años de lo que dice aquí. Por ejemplo, cuando dice
que serán entregados vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y cuando dice aquí que habrá guerras, nación contra nación, reino contra reino, pero aún todavía no es el fin. No podemos ver lo que es lo que estamos viviendo ahora, sino que ya se ha ido ejecutando. De hecho, la historia dice como tema Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En la historia no hay otro título para lo que pasó entre los países europeos y Alemania, donde Estados Unidos se mete y donde el mundo entero estuvo en conflicto. Ahí vemos donde dice, y oigáis de guerra y de seducciones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Sabemos que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es donde se habla de un conflicto mundial, donde nación contra nación, reino contra reino, los que tenían el poder trabajaron ahí, lucharon. Y eso, de ahí en adelante, empieza un movimiento profético. Año tras año se fue y se ha ido cumpliendo. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza lo que se llama la revolución de todo lo que hemos visto, de toda la tecnología. Las mayores contribuciones del mundo, de la humanidad, han comenzado o se han triplicado a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La historia me habla en algún momento de lo que se llamó la Revolución Industrial en Francia, pero hermano, eso es, la historia me dice, cuando la imprenta se impone como parte de lo que es la revolución de los medios. Pero ¿sabe algo, hermano? A partir de la Primera y la Segunda Guerra, toda la tecnología, todos los adelantos médicos, todos los adelantos de comunicación, todos los adelantos de la transportación han sido, aleluya, brutales, han sido exitosos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de que todas las cosas se han ido desarrollando, y dice la Biblia, Jesús hablando de que eso no sería el fin, sino sería principios del fin. Ahora, vamos a entender algo importante. La Biblia me habla, o cuando analizamos la historia desde un pensamiento, ¿verdad?, de teología, lo que se llama dentro de la teología, lo que es, ¿verdad?, esta área de lo que trabajamos con la, ahí se me fue la palabra, escatología bíblica. Y nosotros en estos días vamos a hablar de escatología bíblica. Pero cuando estudiamos teología, podemos ver que la Biblia se basa en 4 eventos claves. 4 eventos claves. Número 1, en la venida de Cristo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del retorno de Cristo. Vamos a hablar de los picos proféticos. Vamos a hablar de los ministerios del Mesías. Ahora, como le decía,
la Biblia se habla de 4 eventos importantes. Número 1, la creación. Dios quiso explicar cómo creó todas las cosas. Segundo, nos quiere hablar de la dispensación de los hombres. En otras palabras, desde que Dios hizo al hombre había una forma de tratar Dios al hombre, pero al Dios ver la maldad. Y cuando hablamos de pecado, el pecado es originario cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén y haciendo lo contrario a lo que Dios había determinado y le había aconsejado y le dijo: está en ti decidir el bien o el mal. Y le puso una sola condición: de todos los frutos del huerto comeréis, pero del huerto que está en el centro, que es el huerto del bien y el mal, de esa planta no comeréis. Y ya sabemos la historia. Y a partir de ahí el hombre comenzó a multiplicarse en pecado. Y Dios decide cambiar el trato del hombre con el diluvio. Del diluvio en adelante comienza una nueva forma de tratar a Dios con el hombre. Luego de eso, tenemos que ver que el otro tema importante o evento clave es la primera venida de Cristo. ¿Y qué es eso? Cuando Cristo nace. Y el Viejo Testamento profetiza al Mesías. Quiere decir que una dispensación después de el hombre fallar, cuando Noé sobrevive, hay una dispensación de la manera de tratar a Dios desde Noé hasta Jesús. Y luego de Jesús nace la nueva dispensación que se llama la dispensación de los gentiles. La dispensación de la gracia. La primera desde Adán, desde Noé hasta Jesús, se llama la dispensación de la ley. Y nosotros todavía estamos en la dispensación de la gracia. Y el fin, cuando hablamos del fin del hombre, estamos hablando del fin de la dispensación de la gracia, porque luego de que Cristo venga por segunda vez, que es la otra clave o evento, y ahí están los 4: creación, diluvio, primera venida y segunda venida. Pero cuando Cristo venga a reinar en la tierra, hay una nueva dispensación. Entonces, hermanos, cuando hablamos del fin, estamos hablando del fin de la dispensación de la gracia. Porque la Biblia me habla de un milenio, de un nuevo tratar Dios con el hombre. Y después de eso vendrá ¿qué? El fin de todo. Y luego vendrá el tiempo de la eternidad. Así que la Biblia se puede dividir en 3 temas principales. 3. Le hablé de los eventos, ahora le hablo de temas. El 50% de la Biblia cubre la historia del hombre. El 25%
Dios le da instrucciones al hombre de cómo debemos de vivir. Y el otro 25% que nos queda es de profecía. Y debemos de saber, hermano, que desde que el hombre está en el huerto del Edén, hasta el fin de los tiempos, hasta que sea agarrado el enemigo y echado y esté encarcelado, hay un conflicto entre Dios y Satanás por las almas de los hombres. Ahora bien, es importante que entendamos y subrayemos que hay un evento que va a suceder pronto. Es el retorno de Cristo, que es algo que es absolutamente seguro. Si Cristo vino por primera vez y cumplió todas las profecías que estaban para la primera venida de Cristo, de igual manera nosotros tenemos la fe de que va a acontecer la segunda venida del Señor. Así que debemos de tener la certeza y la seguridad de que la profecía bíblica sobre la segunda venida de Jesucristo acontecerá. Ahora, la segunda venida de Cristo tiene algo que nosotros decimos que es previo a, y es el arrebatamiento de la iglesia. Creemos firmemente en el arrebatamiento del pueblo del Señor. Y como lo he explicado aquí, hay 3 posiciones teológicas sobre esto. 3 posiciones teológicas. La primera, que Cristo arrebata al pueblo del Señor antes de la gran tribulación. La segunda posición teológica sobre el arrebatamiento es que Cristo se llevará a su pueblo a mitad de la gran tribulación. Y la tercera posición teológica sobre el arrebatamiento es de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Si usted me pregunta a mí, yo soy de los que creo en la primera posición teológica, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero tengo algo claro, hermanos. Algo que ya yo he comprendido y creído como pastor. Mi posición teológica es que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Pero estoy preparado para cualquiera de las 3 posiciones teológicas. O que Cristo venga antes de la tribulación, o que me vaya a mitad de tribulación, o que tenga que pasar la tribulación.
Con todo y eso le creo a Dios y tengo fe y plena convicción en el Señor. Por lo tanto, hermanos, yo les enseño todas las cosas para que ustedes tengan claro y nadie les pueda venir con otras teorías. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo, hay 329 lugares o referencias bíblicas sobre el retorno de Cristo. Y que tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento hablan sobre los acontecimientos de la segunda venida del Señor. Tenemos que tener claro que nadie puede decir el día ni la hora. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie te puede decir ni el día ni la hora, pero quiero decirte algo: no nos sorprenderá el día, porque los que estamos conectados con el Señor sabemos que el retorno de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia está cercana y nosotros tenemos que estar preparados. Y cuando complete la obra se van a desarrollar sobre 15 eventos después que la iglesia sea arrebatada. Aleluya. Cuando hablamos de esa segunda venida de Cristo, está incluido en los 23 libros de la Biblia, de los 27 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Escuche bien, de los 27 libros del Nuevo Testamento, en 23 de los libros hay referencia, más de un 96% del Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo y es una doctrina fundamental en los creyentes. Hoy usted podrá escuchar a los que se conocen como los teólogos, aleluya, modernos, los teólogos, ¿verdad?, que se llaman flexibles, donde ellos plantean que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, vino en el primer siglo. Y que Cristo ya vino. Teólogos liberales. Nosotros, hermanos, somos teólogos fundamentalistas en la palabra del Señor. Por lo tanto, la enseñanza de la segunda venida de Cristo ha avivado el fuego del evangelismo, la santificación y el espíritu misionero de la iglesia, aleluya, al principio de este siglo. ¿Sabe por qué? Porque llegó un momento en que a finales del siglo XIX la iglesia en el mundo comenzó a tener una liberación a la carnalidad. Y no es, aleluya, hasta que la iglesia, y cojamos el ejemplo de la iglesia del Nazareno. La iglesia del Nazareno, al ver que la iglesia, aleluya, que eran hermanas o que eran las que estaban los líderes de nosotros, comenzaron un espíritu de la carnalidad. Y el fuego de la santidad entró en ellos y deseando que el Espíritu Santo, aleluya, pudiese tener el control de la iglesia, vieron como una importante doctrina la segunda venida de Cristo, y eso hizo que avivó el fuego del evangelismo, la santificación y el espíritu misionero enviado, hermanos, por todo el mundo.
Hoy en día, hermanos, aunque ustedes las noticias no salen, podemos ver cómo mucha gente está muriendo hoy en día por causa del Evangelio. Es señal de la segunda venida de Cristo. Así que cuando vemos eso, la doctrina de la segunda venida de Cristo es fundamental para muchas otras que dependen de ella. La primera, que depende de la segunda venida de Cristo, del retorno de Cristo de nuevo, es la resurrección de los cuerpos. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Versículo 53. Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esta mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que si nosotros nos levantamos, si viene Jesucristo, y como dice, aleluya, Pablo a los Corintios, vaya conmigo, primera de Tesalonicenses, vaya conmigo, primera de Tesalonicenses, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 15 en adelante. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 en adelante dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Quiere decir que si Cristo no viene, los muertos en Cristo no resucitarán primero. No tendrán, como dice en Corintios, aleluya, que los que están acá, alabado Dios, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y todo lo mortal se vista de inmortalidad. Nadie podrá llegar al cielo, podrá ver a Dios directamente si estamos en cuerpos corruptibles. Y la resurrección se va a dar cuando Cristo nos llame con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice 1 Tesalonicenses, Pablo hablando. Oh, hermanos, volvamos. Esta palabra es poderosa, porque dice, porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo corruptible se hace incorruptible. Aleluya. Lo mortal se viste de inmortalidad.
estas doctrinas que son vitales, que son necesarias para nosotros entender este retorno de Cristo, es que la victoria de Cristo es sobre Satanás y su imperio. Génesis capítulo 3, vaya conmigo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Alabado sea el Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí se está hablando de que Cristo venció, de que Cristo fue herido, pero la muerte no lo retuvo. Creemos en que Él se levantó entre los muertos. Oiga, hermano, y si Cristo no viniese otra vez, vana sería nuestra fe. Entonces Él no sería Dios. El retorno de Cristo declara la deidad de Cristo, como Él prometió. Y nosotros le creemos a Él. ¿Cuánto le creen a Él? Por eso en Juan capítulo 14, vaya conmigo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice claramente, aleluya, Juan 14, 3. Dice, escuche bien, Jesús hablando, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, este versículo es fundamental porque Jesús mismo hablando dice que si Él se va, Él va a preparar lugar. Y si Él va a preparar lugar, Él mismo vendrá otra vez y nos tomará. Porque entendamos, hermano, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, y si Él está en un lugar, el cuerpo también tiene que estar. Por eso dice, tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Tú no le puedes decir a la cabeza, yo me voy, quédate aquí en casa que voy para el supermercado. No le puedes decirle a la mano, quédate en el supermercado que voy para el banco. Si el cuerpo se va para el banco, todo el cuerpo va. Alabado sea el Señor. Por eso dice, donde yo esté, vosotros también estarán. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, si vemos en la palabra del Señor, Daniel capítulo 7, versículo 13. Vaya conmigo, Daniel capítulo 7. Alabado sea el Señor. Versículo 13.
Y dice Daniel capítulo 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí podemos ver, hermano, la deidad de Cristo, que le fue dado poder. Por eso, si vamos a Lucas capítulo 21, volviendo a los versículos que estábamos leyendo, Lucas capítulo 21, para que vea el paralelismo del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, hay un paralelismo teológico. En Lucas capítulo 21, versículos 27 y 28 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora entendamos esto, hermano. ¿Por qué tanto en Daniel 7 y en Lucas 27 y 28 nos habla de lo mismo? Y en Primera de Tesalonicenses también nos habla, que leímos ahorita, capítulo 4. Y fíjense, si seguimos leyendo ahí, en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, dice: luego los que vivamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aleluya, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire el paralelismo. Este arrebatamiento que estoy hablando es para la iglesia, no para el pueblo de Israel. Y entendamos que cuando estudiamos escatología bíblica, una parte profética es para el pueblo de Israel, que no le compete a la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces la gente habla y cree unas cosas que son para el pueblo de Israel, pero si es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Y hay otras cosas proféticas que es para la iglesia y no para el pueblo de Israel. ¿A quién viene a buscar el Señor en arrebatamiento? A la iglesia del Señor. Y le está diciendo el Señor al pueblo de Israel que cuando venga las nubes y aleluya retome y se lleve a su pueblo, entonces su redención. ¿Qué redención? La redención del pueblo de Israel. Alabado sea el que vive. La iglesia será arrebatada, pero la redención es para el pueblo de Israel, que tendrá que pasar por la tribulación. Entonces, los que estaremos y el que descienda en el aire, como dice Daniel capítulo 7, y como dice Lucas capítulo 21, aleluya, y como dice, aleluya, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, se refiere aleluya, al arrebatamiento de la iglesia. Para muchos, la profecía del Antiguo Testamento
son difíciles de entender porque contienen dentro de una profecía información de dos venidas de Cristo. La venida para la iglesia y la venida para el pueblo de Israel. Aleluya. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Dios ama a su pueblo de Israel y Dios ama a la iglesia. Y tenemos que tener cuidado y hermano, yo me entra un malestar cuando yo escucho a mucha gente, a un pastor decir que nosotros somos el Israel de Dios. Están equivocados. El pueblo de Israel por la eternidad es el pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes. El pueblo de Dios es de Israel. Nosotros somos su esposa, la iglesia. Por eso fuimos injertados en la promesa, los gentiles. Porque nosotros que antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Porque Dios nos escogió y aleluya, nos señaló y dice, y fuimos insertados en el olivo. Por lo tanto, las profecías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para muchos es difícil porque unas son para el pueblo de Israel y otras para la iglesia. Y debemos comprender ellas. Uno de los picos más importantes cuando Dios habla del nacimiento de Jesús en Isaías. Por eso dice en el versículo 6, porque niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de esta paz. Lo debilitado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Eso está en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Alabado sea el Señor. Aquí Isaías nos habla de dos cosas. Primera venida, porque niño no es nacido. Segunda venida, lo debilitado de su imperio y la paz no tendrá límites. ¿Para quién está hablando? Para el pueblo de Dios y para el pueblo de Israel, que vamos a vivir la eternidad. Así que Isaías se enfoca primeramente en el Mesías e Israel. Jeremías también proclamó el regreso de Israel a su tierra. Ezequiel también habló de la restauración de Israel a su tierra, aleluya, y la tierra durante el milenio. El tiempo restaurado y la forma de adoración en ese tiempo. También Daniel profetizó acerca de los gentiles y su gran líder final, el anticristo. Zacarías se enfocó en los eventos que sucederían en la segunda venida de Cristo. Mire, uno de los profetas que más habló del tiempo del fin es Zacarías. En Zacarías capítulo 11, versículo 15, vaya conmigo, Zacarías capítulo 11, versículo 15, Viejo Testamento, Zacarías. Alabado sea el Señor. Versículo 11. Capítulo 11, versículos 15 y 17 nos habla del anticristo.
Me dijo el Señor: toma uno áspero de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará las pequeñas, ni curará las perniquebradas, ni llevará la cansada puesta, sino que comerá la carne de la gorda y la recompensa de sus pezuñas. Aquí está hablando del pastor inútil y refiere, alabado Señor, a este hombre que no tendrá cuidado de la gente que tendrá problemas, necesidades, sino que quiere vivir de toda prudencia. También nos habla del Armagedón. Si vamos ahí a Zacarías capítulo 14, la gran lucha que nosotros vamos a ver, hermano. Versículo 1 al 3, Zacarías 14, 1 al 3 dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán secadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ahí vemos, hermano, cómo harán grandes cosas. Y ya el pueblo de Israel ha pasado por estas cosas. En el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó a Jerusalén. Y todo el pueblo de Israel fue disperso. Las mujeres fueron violadas. Y esta vez, cuando dice, y si vamos a Lucas, y con esto acabo, si vamos a Lucas, la porción que leímos al principio, Lucas, aleluya, alabado el Señor. Lucas, capítulo que habíamos leído anteriormente. Lucas capítulo 21, ¿verdad que sí? 21 del 7 en adelante, exacto. Bien importante, cuando nosotros dice aquí, versículo 29, y aquí es donde, hermano, quiero dejarlo. Dice, ni también le dimos una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino del Señor. De cierto os digo que no pasará esa generación a que todo esto acontezca. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, los países aliados incorporan el Estado de Israel y empezaron ahí a florecer la higuera. ¿Y por qué tenemos esto, hermanos? Porque luego de que el general Tito destruye a Jerusalén y el pueblo de Israel es enviado por todo el mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, luego de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, que los países aliados establecen en un lugar que no tenía tierra, que se le quita y que es dado al pueblo de Israel, donde estaban los palestinos. Pero ese era el lugar
que hace más de 1000 y pico de años le fue quitado al pueblo de Israel, entonces vuelve a surgir la higuera, y la higuera representa a Israel. Y todos sabemos que Israel ha ido poco a poco a través de los años y se ha convertido en una potencia mundial. Ahora, el punto clave aquí, cuando la higuera floreció de verdad. Esta es mi opinión, hermanos, mi humilde opinión. Cuando Donald Trump reconoce a Jerusalén como la ciudad de Israel, donde Israel, aleluya, es completado. Cuando Estados Unidos decide cambiar la embajada y decide cambiar todo el gobierno de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv, cambia ahora a Jerusalén. Entonces ahí se cumple una palabra profética donde la higuera floreció. Aleluya, la gente no entiende esto. Pero el versículo 32 dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y a partir del 2019, que esto acontece, sabemos que después de eso llega la pandemia y estamos al borde o al principio de la tercera guerra mundial. Y no dude que pase, hermanos. Yo quiero hacer una advertencia aquí hoy. Prepárese. Abastézcase de comida. Compre comida enlatada. Sobre todo arroz, y el trigo va a escasear. ¿Por qué digo que va a escasear, hermano? Porque no sé si sabe que Ucrania es el quinto portador de trigo y cebada del mundo. Y este año no va a poder exportar. Quiere decir que si usted paga $2.50 por una libra de pan, va a pagar hasta 10. Y si la gasolina sigue aumentando, hermanos, que no va a bajar. No va a bajar porque la crisis del petróleo es dura. A Estados Unidos no comprarle más petróleo a Rusia. Y si todo acontece, se va a escribir lo que dice en Génesis, donde habrá dinero, pero no habrá comida. Y algo que pasó por el radar de la noticia, pero yo no sé si usted lo vio, pero a mí me hizo como que el biombo de mi vida empezó a sonar, es cuando Rusia dice que va a escasear la comida, que nos preparemos. Usted sabía que el mayor proveedor de fertilizantes del mundo es de Rusia, que todos los terrenos cultivables en el mundo necesitan los fertilizantes de Rusia y no van a ver. Si a eso usted le suma que en el 2020 no se pudo sembrar 2/3 partes de la agricultura en el mundo por la situación del COVID, entonces, hermano, esto no es meterle miedo, esto es advertirles. Prepárese. Prepárese, porque cuando vaya al supermercado a buscar carne, no va a haber carne, porque ¿sabe qué? El pollo, el cerdo y los ganados necesitan maíz, porque ¿qué?
¿Qué usted cree que es la bolsa de comida de los animales? Maíz mezclado aleluya, ingredientes de lo que es cebada, lo que es maíz y otras cosas, soya, y eso no va a haber. Y si los animales no tienen que comer, pues no va a haber carne, o la carne va a escasear. Y a mayor demanda y poca oferta, los precios se triplican. Y el Señor nos dice, el sabio ve el mal y se prepara. Preparemos. Estamos a tiempo. No gaste dinero en cosas que no satisfacen. Compre y prepárese. Estamos a principios y viendo el final de esta dispensación. Está en nosotros creer a Dios. Estoy firmemente convencido, hermano, de que la venida de Jesucristo está cerca. Yo estoy preparado para si es ahora, pero viviré como si se tardara mucho, en el sentido que quiero decir con eso. Todos los días me preparo, todos los días me procuro limpiarme y mantener mi vida santa delante de Él. Usted tiene que hacerlo. Padre, he predicado tu palabra, tal y como me la has dado, así he predicado. Bendice a tu pueblo, Señor, y haznos entender el tiempo el cual estamos viviendo. Escudriñanos si hay en nosotros camino de perversidad y límpianos de todo mal. Prepáranos para tu venida y que podamos ser sabios en nuestras decisiones, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Alabado sea el Señor.